Construyendo títeres, marionetas. En el Festival de Animación de Ottawa de 2006 tuve el raro privilegio de conocer al cineasta de stop motion Kihachiro Kawamoto y escucharlo hablar en un panel. Sabiendo que había estudiado el oficio con el legendario Jiri Trunka, le pregunté cuáles eran las lecciones más importantes que había aprendido de Trunka. Su respuesta fue que Trunka le había dicho: un títere no es un humano en miniatura, tiene su propio mundo. En mi primer libro, El arte de la animación stop motion, capítulo 7, Construyendo títeres, había una descripción general básica del diseño de personajes, armazones de muñecos, armazones de muñecas, armazones de rótula, armazones de alambre, moldes de látex espumado, acumulación de látex y títeres de arcilla. El capítulo de este volumen profundizará un poco más en algunos de estos métodos e introducirá algunos nuevos, desde armazones de alambre enchufables, armazones faciales y moldeo, fundición de silicona hasta controles de cable, prototipado rápido y títeres de reemplazo. El objetivo final de estos métodos es el mismo cuando las cámaras empiezan a disparar, dar vida a estas figuras cuidadosamente elaboradas en este otro mundo en la pantalla. Permítame reiterar uno de los principios más importantes a seguir. Diseña tu marioneta en función de lo que se requiere de ella en términos de su carácter y movimiento. ¿Qué partes son duras, flexibles, reemplazables, pesadas o ligeras? Tendrá un impacto directo en la animación de tu marioneta. Así que diseña todo teniendo esto en cuenta. Recuerda también que tu marioneta será tocada continuamente durante todo el proceso de animación y deberá ser lo suficientemente fuerte como para mantener cada posición entre fotogramas. Las decisiones que tomes con respecto a los métodos o materiales que utilices también dependerán de tu presupuesto, nivel de habilidad, espacio disponible y tiempo asignado. A menudo las soluciones más simples funcionan mejor. Otras veces las cosas pueden complicarse, pero si construyes con el objetivo final en mente, todo encajará con un poco de práctica. Es posible que descubras que las formas de arte relacionadas con las que tengas experiencia influirán en las técnicas de construcción de marionetas que, que prefieras usar. Si tienes experiencia en escultura o pintura, es posible que encuentres la técnica de acumulación de látex satisfactoria. Si eres muy técnico y te gusta construir cosas con metal, madera o materiales de ferretería, es posible que te inclines por querer mecanizar armazones de rótula. Las posibilidades para hacer marionetas son tan infinitas Las posibilidades para hacer marionetas son tan infinitas como todo lo demás en el universo. Realmente no hay una forma incorrecta de esculpir una cara, construir un armazón o diseñar una forma de combinar diferentes materiales, aunque algunos materiales no tienden a mezclarse bien. Simplemente encuentra lo que funcione para ti y deja volar tu imaginación. Al construir títeres, una regla universal es tener un espacio de mesa para trabajar que pueda dedicarse al proceso durante un tiempo considerable. Si solo tienes la mesa del comedor, úsala, pero ayuda a cubrirla con cartón, hojas de papel marrón o papel encerado para evitar que los materiales se deslicen, se pierdan o dañen tus muebles. Ten en cuenta el desorden que se puede crear y qué objetos cercanos a tu espacio de trabajo, incluida tu ropa, pueden mancharse permanentemente con los materiales que estás usando. Créeme, lo digo por experiencia, ya que he derramado látex por todas partes y arruinado mi ropa en varias ocasiones. Pero bueno, todo sea por el arte, ¿no? Si construyes tus propios títeres, algunos de los modelos descritos en este capítulo están escritos a modo tutorial, lo que te permite usar el texto y las imágenes como guía. Puedes desviarte del texto una vez que tengas más confianza y desarrolles tus propias ideas basándote en los fundamentos que se proporcionan aquí. En otros casos, algunos de estos métodos son simplemente una descripción general del proceso y pueden complementarse con otras fuentes de información. Una advertencia adicional: al trabajar con productos químicos como pegamento epoxi o masilla, silicón, pegamento epoxi o más
Al trabajar con productos químicos como pegamento epoxi o masilla, silicona, plástico u otras sustancias tóxicas, este capítulo describirá el proceso, pero siempre lee las instrucciones de seguridad que vienen con estos materiales. Estos métodos avanzados de construcción de títeres deben realizarse en un entorno controlado con mucha ventilación y mantenerse aislados de situaciones donde las mascotas o los niños pequeños puedan acceder a ello. El buen arte a menudo implica dolor, pero es bueno evitar las visitas al hospital si es posible. Los materiales nunca se comportan igual dos veces y siempre estarás luchando con ellos, pero todo esto es parte del proceso. Sobre todo, investiga, pide ayuda, permite cometer errores y disfrútalo. Cables y enchufes. Las armaduras de alambre son excelentes para producir personajes simples en tamaños relativamente pequeños y proporcionan un buen rango de movimientos a un costo relativamente bajo. Una armadura de alambre simple generalmente se construye con alambre de aluminio de un 16 de pulgada que se ha retorcido en hebras dobles y se mantiene unido con masilla epoxi para cualquier parte rígida. La mayor desventaja de las armaduras de alambre, por supuesto, es que eventualmente se romperán, incluso si están muy bien construidas. Si tu armadura de alambre está cubierta con una acumulación detallada de látex o tiene un cuerpo de látex de espuma moldeado, no tiene mucho futuro una vez que se rompe. Esto puede ser frustrante, especialmente si sucede en medio de una larga escena de stop motion que te lleva varios días filmar. Por cualquier método que esté a tu alcance, es en tu mejor interés, tanto como constructor de marionetas como animador, prolongar la vida de tu marioneta tanto como sea posible. Al planificar todo lo demás, planifica la eventual rotura de tu marioneta y equilibra esto con la cantidad de animación que necesites filmar. Una forma de crear una armadura de alambre que con suerte durará más es diseñarla con enchufes que te permitan quitar y reemplazar ciertas partes del cuerpo si se rompen. Poder quitar un brazo o una pierna y reemplazarlo por uno nuevo puede evitar que deseches un títere entero u horas de animación. Las siguientes páginas mostrarán algunos métodos muy simples y avanzados para construir tu propia armadura desde cero, implementando alambre y enchufes. Algunas personas se refieren a este tipo de diseños de armadura como armaduras enchufables, lo que significa que las partes reemplazables se enchufan en sus enchufes correspondientes. Como siempre, debes comenzar el diseño de tu títere y su correspondiente armazón en papel. En una hoja de papel normal de 81,5 y por 11 pulgadas, dibuja un diagrama de tu títere de pie en una pose genérica. Puedes usar papel más grande dependiendo del tamaño de tu títere, pero ten en cuenta que cuanto más grande sea el títere, más importante se vuelve el problema del desequilibrio. Dependiendo del diseño y los materiales utilizados, el tamaño de tu títere puede fácilmente hacer que supere el punto en el que un armazón de alambre lo sostendrá y es posible que debas considerar otros métodos. Para un armazón simple de alambre y enchufe, un tamaño pequeño a mediano es lo mejor y generalmente funcionará para cualquier títere que mida entre 6 y 10 pulgadas de altura. Dibuja el diagrama de tu personaje en una pose genérica con los brazos ligeramente extendidos a los lados para darte suficiente espacio para trabajar. En el ejemplo que se muestra en la figura, he diseñado una figura humana básica. El diagrama muestra algunos movimientos adicionales que quería incorporar en los hombros, usando las articulaciones para darle la opción desplazan- desplazándolos hacia arriba. Algunos bocetos adicionales de los brazos encogiéndose de hombros a visualizar esto. Para la columna vertebral, para la columna vertebral utilicé una pieza de armazón de muñeca de plástico con cuerdas y corté algunas piezas de tubo cuadrado de latón K y S que se utilizarán para las articulaciones.
Un diagrama a seguir para el diseño de la marioneta con la pieza de armazón de muñeca y los tubos K y S. Para los tubos K y S deberías comprar al menos dos tamaños diferentes en tu tienda de modelismo local. Si no tienes una tienda de modelismo o ferretería en tu vecindario que venda tubos K y S, intenta pedirlos en metal. La idea detrás de los dos tamaños diferentes es que el tamaño más pequeño se desliza dentro del tamaño más grande y encajen. En este caso, usé el número de stock 153 de K y S para el tubo más grande, que es el tamaño 3 16 y el número de stock 152 de KGS para el tubo más pequeño, que es el tamaño 532. Un hilo retorcido de alambre de armadura de un 16 está diseñado para deslizarse dentro del tubo de 532, por lo que este es el tamaño correcto para que se deslice cómodamente sin moverse. Para las dos cavidades de los hombros, los tubos grandes se fijan a la armadura, de modo que los tubos pequeños se pueden conectar desde arriba. Para las cavidades de las caderas, un tubo se fija a la armadura horizontalmente en la parte inferior, de modo que los tubos pequeños se puedan conectar a cada lado. Los tubos pequeños no deben atravesar completamente los tubos grandes hasta sus bordes, sino que deben tener un pequeño espacio sobresaliendo. Para ayudar a mantener los tubos en su lugar sin empujarlos demasiado, puedes planificar hacer una hendidura en el tubo grande en el tubo donde desees que, donde deseas que el tubo pequeño se detenga y esencialmente se bloquee en tu posición. Con esta configuración en mente, coloca los tubos K y S sobre el diagrama y haz marcas con un marcador de punta de fieltro para determinar los tamaños a los que deben cortarse. Tubos K y S alineados con el diagrama para fines de medición. Para hacer las hendiduras en los tubos, simplemente alínealos en una caja de ingletes. Coloca el destornillador Phillips pequeño, un clavo o un punzón en en el punto exacto y da unos pequeños golpes con el martillo. Luego corta las piezas de tubo grandes y desliza los tubos pequeños para asegurarte de que encajen correctamente en su posición. Un paso alternativo a este proceso es deslizar los tubos uno dentro del otro y luego hacer una pequeña hendidura en ambos. Esto proporcionará una muesca para que el tubo más pequeño encaje y se bloquee firmemente en su posición. Las hendiduras dobles evitarán que el tapón se salga, pero también podrían dificultar su extracción si fuera necesario. Así que experimenta para ver qué funciona mejor para tu diseño. A continuación puedes cortar las piezas pequeñas. A medida que avanzas, sigue alineando las cosas con tu diagrama para asegurarte de que mantienes el rumbo en cuanto al tamaño. Para sacar las piezas pequeñas de los enchufes más grandes, simplemente usa una llave Allen pequeña para empujarlas desde el otro lado. Haciendo una bolladura en los tubos K y G, alineando los tubos con el diagrama. Una vez que hayas cortado todas las piezas, fija los tubos grandes del enchufe a la armadura en el lugar correcto con pegamento caliente. Esto no será la solución definitiva para mantenerlas fijas, ya que no es lo suficientemente fuerte para toda la presión que eventualmente ejercerá sobre el títere. Es solo una medida temporal para mantener las piezas en el lugar correcto. A continuación, para los brazos y las piernas, corta y retuerce algunos trozos de alambre de aluminio e insértalos en los tubos pequeños. Continúa midiendo con respecto a tu diagrama y arma toda la figura para asegurarte de que funcione en términos de proporciones.
empujando los tubos hacia afuera con la llave Allen pequeña, pegando con pegamento caliente los tubos del enchufe y la armadura, las distintas piezas y extremidades encajando entre sí. El siguiente paso es pegar permanentemente los cables a los pequeños tubos. Usa un tubo de pegamentos epoxi de acero de dos componentes, exprimiendo cantidades iguales y mezclándolas en un trozo de cartón con un palito de helado hasta que tengan un color uniforme. Solo tienes unos minutos para trabajar con el epoxi hasta que se endurezca, así que sumerge los cables en él de inmediato y luego insértalos en los tubos. Déjalos reposar durante al menos 45 minutos a una hora para asegurarte de que estén firmemente sujetos en el interior. Mientras tanto, puedes fijar los tubos grandes del enchufe a la armadura de la muñeca con un poco de masilla epoxi. Cuando todo esté seco, tendrás los elementos esenciales en su lugar para una armadura simple, enchufable y con brazos y piernas removibles. Mezclando el pegamento epoxi de dos componentes. Sumergir los cables en el pegamento epoxi. Pegar los cables en los tubos K y S. Fijar los tubos del zócalo a la armadura con masilla epoxi. Armazón completo con los brazos y piernas enchufables. A este punto puedes agregar una cabeza removible si lo deseas, usando más accesorios que y S, o simplemente fijar permanentemente una cabeza de bola de espuma de poliestireno a la parte superior de la armadura del muñeco con pegamento caliente. También puedes comenzar a trabajar en la construcción de los brazos y las piernas con las manos y los pies correspondientes, removibles o no, como piezas separadas. Una armadura como esta se puede cubrir con arcilla, látex, ropa de tela o una combinación de estos materiales. Con todos estos materiales en particular y más, una armadura de alambre y enchufe es especialmente útil. Una marioneta de arcilla, por ejemplo, necesita ser remodelada constantemente mientras se anima. Lo bueno de poder desmontar la marioneta es que permite remodelar o reemplazar diferentes extremidades sin necesidad de ejercer presión sobre toda la marioneta en el set. Es particularmente útil si creas una marioneta, por ejemplo, con extremidades de arcilla o látex y ropa de manga corta hecha de tela. La ropa de tela es una cubierta relativamente indulgente en términos de trabajar alrededor de ella, y si las extremidades están revestidas con un material diferente, no hay necesidad de ocultar ninguna costura donde estén los enchufes. Aquí se presenta otro método avanzado para construir una armadura de alambre enchufable, gracias a la constructora profesional de marionetas stop motion Brown Kiffin. Este método combina extremidades de alambre con placas de pecho y cadera hechas de bloques de aluminio. Los bloques se han cortado a la forma deseada y se les han perforado agujeros para enchufar las extremidades en los laterales. Todo en esta marioneta se puede desmontar, incluidos los brazos, las piernas, el pecho, la cintura y los pies. Además, los agujeros para los enchufes en los laterales, la parte frontal del bloque tiene agujeros adicionales que se han roscado para aceptar pequeños tornillos de fijación que mantienen las extremidades en su lugar. El extremo de cada extremidad de alambre de aluminio está cubierto con un pequeño tubo de latón y se inserta en el agujero del enchufe detrás de los agujeros roscados. Se utiliza latón porque el alambre de aluminio es demasiado blando para incrustar tornillos y probablemente se rompería rápidamente en el interior de los tornillos de fijación. Se rompería rápido. En el interior de los tornillos, en el interior. Los tornillos de fijación se colocan en estos orificios roscados para que
encajen perfectamente en las muescas de latón y así fijar la extremidad en su lugar. En caso de que las extremidades se rompan, se retiran los tornillos de fijación y se puede insertar una extremidad nueva en su lugar. Para ayudar a prolongar la vida útil de las extremidades de alambre están cubiertas parcialmente con tubos termorretráctiles eléctricos. Los tubos se deslizan sobre el alambre retorcido y se les aplica aire caliente con un secador para encoger su forma alrededor del alambre y hacerlos más resistentes. Los alambres utilizados para el torso cintura, que son un poco más gruesos, de un octavo de pulgada, mientras que se utiliza alambre retorcido de un 16avo de pulgada para los brazos y las muñecas. Los dedos están hechos de alambre floral roscado de calibre 24, que es aún más delgado. La lógica detrás del uso de diferentes calibres de alambre es simplemente trabajar la tensión de la marioneta de adentro hacia afuera. Armazón modular para la marioneta Little Bowen. Little Brown. Brown. Armadura enchufable con todas las extremidades desmontadas. Se aplica un principio similar al otro títere que utiliza la armadura de del muñeco para el cuerpo y alambres para las extremidades. Al animar cualquiera de estos títeres es probable que la mayor parte de la presión del animador se concentre en el torso. Una mano sujetará el cuerpo con fuerza mientras que la otra moverá un brazo o una pierna, por ejemplo. Lo ideal es tener menos tensión en las extremidades para que puedan moverse sin ejercer demasiada presión sobre ellas. Al mismo tiempo, la cintura debe ser más resistente para que puedan soportar más fuerza del animador y no corre el riesgo de moverse mientras se animan las extremidades. Incluso con una armadura muy resistente, cualquiera de estos títeres de alambre podrían durar solo entre 1 y 3 minutos en pantalla antes de necesitar ser reemplazado, reparado o retirado. Piensa y planifica con anticipación cuánta animación se necesita realizar y si estos movimientos son amplios o sutiles para aprovechar al máximo los métodos de construcción que utilices. Detalle en primer plano de las extremidades enchufables y los orificios roscados para los tornillos de fijación que las mantienen en su lugar. Para cualquier armazón que construyas, otro elemento que se puede agregar es un conector adicional para enchufar un rig. Si tu marioneta tiene momentos en los que necesita saltar, volar, bailar o desafiar la gravedad de alguna manera, puedes suspenderla en el aire durante tantos fotogramas como sean necesarios, uniéndola a un rig o incluso a un trozo de alambre resistente anclado. El rig puede permanecer visible en la toma y puede retirarse posteriormente en la postproducción. Una vez más, los tubos K y S funcionan bien como una posible opción para ensamblar este conector para enchufar el rig. En el ejemplo que se muestran aquí, se ha pegado un tubo de 3/16 a mi armadura. Armadura de marioneta en un soporte para tomas de vuelo salto. Un sencillo accesorio enchufable para acoplar el soporte. De mi armadura en su parte trasera para que un tubo de 5/32 pueda deslizarse dentro y mantenerse en su lugar mediante un soporte de mano auxiliar. También se han perforado hendiduras en estos tubos para ayudar a fijarlos en su lugar. El soporte de mano auxiliar que se encuentra en la mayoría de las tiendas de pasatiempos es una excelente herramienta para sujetar las partes de la marioneta durante la construcción y funciona muy bien para los soportes de salto. Las articulaciones del soporte están hechas de las mismas piezas que una armadura de rótula, por lo que esencialmente se puede animar a sí misma. Incluso puedes comprar varias y canibalizar sus partes para hacer tu propia armadura de marionetas de rótula si quieres. Manos y pies.
Una vez que hayas construido los brazos y las piernas, el siguiente paso es construir las manos y los pies. Si vas a cubrir los brazos de alambre con arcilla, es mejor evitar una estructura interna para las manos y extender los alambres hasta los dedos. En la mayoría de los casos, los alambres sobresaldrán constantemente de la arcilla, que generalmente se puede moldear para que mantenga su forma para dedos pequeños sin necesidad de alambre en el interior. Si planeas crear las manos en un molde o usar el proceso de acumulación de látex, será importante crear una estructura interna para los dedos con algún tipo de alambre moldeable. Para crear las manos utilicé hebras individuales de alambre de aluminio de un 16avo y las coloqué en la posición adecuada en el borde del brazo cuyo extremo tenía el bucle doblado. Es mejor cortarlas un poco más largas de lo necesario, ya que esto garantiza que tengan la longitud suficiente, siempre se pueden recortar después. Un poco de cinta adhesiva ayuda a mantenerlas en su lugar. Se aplica masilla epoxi al brazo para crear formas de hueso rígidas en proporción al resto del cuerpo y se aplica más alrededor de los dedos para crear la base de la mano. Usar alicates de punta fina ayuda a apretar el epoxi firmemente alrededor de los dedos y enrollar su forma entre ellos ayuda a asegurar que se endurezcan con la forma correcta alrededor del alambre. Si el epoxi se esculpe demasiado suelto sobre el alambre, los dedos pueden soltarse y necesitarán refuerzo con capas más finas de epoxi en el espacio entre los dedos. Esta forma de la mano debe perfeccionarse lo máximo posible antes de que el epoxi se endurezca por completo. Para los pies, los extremos de las piernas se recortan y se retuercen para que encajen perfectamente alrededor de una tuerca para crear una sujeción. Una pequeña gota de pegamento caliente puede ayudar a mantenerlo en su lugar inicialmente y se puede recortar una vez que se seque. A partir de esta forma se puede colocar masilla epoxi en una losa sobre la sujeción para cubrirla y otra pieza esculpida detrás de ella como una pieza de talón. Dejar un poco de alambre entre estas dos formas de epoxi crea una curva en el pie que ayudará. El comienzo de la construcción de manos para una armadura de alambre, esculpiendo la base de las manos con masilla epoxi. Colocación de tuercas para amarres en las piezas de la base. Mode- Esculpiendo masilla epoxi alrededor del punto de sujeción para crear una forma básica de pies. Ayudará a crear una pose de pie realista en cualquier animación de caminar. Lo importante con estas formas es mantener la parte inferior del pie plana todo el tiempo. Esta es una forma difícil de esculpir con masilla epoxi porque debe hacerse rápidamente antes de que se endurezca y puede ser bastante desordenado, pero una vez que se gana la batalla, funciona. Una cosa a tener en cuenta en medio de todo el ajetreo para conseguir la forma correcta es asegurarse de que el agujero de sujeción no se llene con masilla. Una vez que se endurece, no se podrá introducir el perno. Esto inevitablemente sucederá al aplicar el epoxi desde la parte superior de la tuerca, por lo que mientras comienza a endurecerse, normalmente presiono el extremo de goma de borrar de un lápiz en la tuerca para empujar el epoxi. Para empujar el epoxi de vuelta y colocar el perno en la sujeción para asegurar de que se atornille correctamente. Cuando todo esté terminado, la resina epoxi debe quedar plana en la parte inferior, con la sujeción vacía y al ras de la planta del pie. A medida que este proceso se desarrolla para incluir tanto las piernas como los brazos, compara las proporciones con la armadura para asegurarte de que estén niveladas y no torcidas. Lo último que deseas es que una pierna sea mucho más larga que la otra. Si forman parte de una armadura enchufable, todas estas extremidades siguen siendo extraíbles y se puede trabajar en ellas independientemente del torso. El epoxi puede entrar en el orificio de la sujeción, lo cual no es bueno. El epoxi se puede empujar desde dentro del orificio usando el perno que irá en él. El pie terminado con una base plana al ras del punto de sujeción. Las cuatro extremidades terminadas y dispuestas.
Como alternativa a las ataduras se pueden usar imanes de neodimio incrustados en los pies para sujetarlos a una plataforma metálica en un set de animación. Los imanes son comunes en las producciones de stop motion para televisión, donde las escenas de animación deben producirse rápidamente y la práctica de perforar agujeros en el set y cubrirlos sería inconveniente. Tener un imán en el pie puede restringir las opciones de diseño porque los que son lo suficientemente fuertes como para sostener un títere suelen ser un poco grandes. Los personajes de televisión en stop motion como Bob el Constructor o el dragón de David Viking a menudo se diseñan con pies grandes como resultado. Los personajes con pies medianos o pequeños probablemente no puede, no, un personaje con pies medianos o pequeños probablemente no pueda ser sostenido solo por un imán, por lo que las ataduras son una mejor opción en esta situación. Para aplicar látex a las manos, comienza sumergiendo la mano en una delgada, comienza sumergiendo la mano en una capa delgada de látex líquido y luego aplicando pequeños mechones de algodón en la base de la mano y alrededor de los dedos. Los dedos se cubren aplicando un mechón de algodón en la parte inferior, permitiendo que el látex cree algo de adherencia y simplemente haciéndolo rodar alrededor del alambre con el dedo. Al aplicar más látex con un pincel, el algodón envuelto se adherirá un poco más a sí mismo. Para crear capas adicionales y una forma suave en las puntas de los dedos, sumergirlos en el látex también ayuda, pero no tanto como para crear grumos y dedos gruesos. Trabajar sobre la mano y los dedos con un pincel pequeño y construirlo continuamente con pequeños trozos de algodón eventualmente creará el grosor y la forma deseados de la mano. Es importante seguir añadiéndolo lo máximo posible con un pincel o la yema del dedo y mantener suficiente espacio entre las grietas de los dedos. Esta zona en particular puede acumular fácilmente grumos de algodón y látex, lo que puede dar a los dedos un aspecto rechoncho si no se mantienen separados. Con el tiempo, el látex puede humedecerse demasiado para trabajar con él sin que se deshaga y se formen grumos. Es mejor saber cuándo parar y dejar que el látex se seque un poco, ya que aún si se puede ajustar, esculpir y perfeccionar fácilmente cuando está semihúmedo pero no completamente seco. En los diseños de manos también ten en cuenta la calidad estética de variar la longitud de los dedos. Tanto si creas una mano realista, 4 dedos y un pulgar, como una estilizada, 3 dedos y un pulgar, ten en cuenta que el dedo medio es más largo que los demás y el meñique el más pequeño. Crear todos los dedos de la misma longitud tiende a hacer que las manos parezcan más rastrillos o tenedores. Comienza el proceso de acumulación de látex sumergiendo la mano de alambre en látex líquido. Envuelve los dedos con algodón. Más pequeñas inmersiones en el látex moldean y dan forma a los dedos. Continúa dando forma al algodón y al látex alrededor de la mano con un pincel. Mano de látex terminada antes de que se seque por completo.
La misma técnica de acumular pequeños trozos de algodón y látex se puede aplicar a los pies y a cualquier otra parte de la marioneta. Incluso pequeños detalles como los dedos de los pies, la planta del pie, las verrugas, los huesos y los nudillos se pueden crear con pequeños rollos y mechones de algodón aplicados cuidadosamente para que se integren. Es mejor comenzar con capas delgadas y acumular en los lugares donde el cuerpo necesita más volumen, manteniéndolo un poco más delgado alrededor de las articulaciones, donde la marioneta debe doblarse. Una de las dificultades del látex es que se seca muy duro y gomoso, con una superficie de goma difícil de penetrar. Las capas aplicadas demasiado gruesas pueden hacer que los alambres reboten y al intentar mantener las capas aplicadas demasiado gruesas pueden hacer que los alambres reboten al intentar mantener las poses de animación. Aplicación de látex para el pie de una marioneta. Partes del pie y mano de látex secas. Por lo tanto, es importante usar el látex con moderación y evitar añadir demasiadas capas. Para cualquier parte de una marioneta que requiera más volumen, intenta usar más algodón debajo de una capa fina de látex aplicada con un pincel para la piel exterior. Lava tus pinceles con frecuencia con agua y jabón. En la mayoría de los casos, el látex simplemente se desprenderá del pincel. A veces el látex puede ser difícil de limpiar, por lo que es mejor usar pinceles baratos que se desechen fácilmente después de usarlos. La técnica de acumulación de látex es una forma divertida de crear piel para tus títeres y es relativamente sencilla de dominar. La forma en que la piel se abulta y se estira sobre la armadura es muy divertida de usar y ofrece una calidad y textura que puede funcionar para muchos estilos de diseño diferentes. Como cualquier método, la acumulación de látex tiene sus inconvenientes. En particular, generalmente funciona mejor para títeres únicos y puede ser un desafío al intentar crear copias duplicadas del mismo personaje. Tener extremidades reemplazables ayuda con esto porque puedes crear un montón de brazos y piernas de repuesto para reemplazarlos cuando se rompan. No serán réplicas exactas como las que obtendrías al crear moldes y fundirlos, pero pueden ser bastante parecidas si te esfuerzas lo suficiente por replicar las proporciones lo más fielmente posible. Al pintar la piel de látex del color que tenga tu títere, puedes usar pintura acrílica normal o cualquier otra pintura acrílica especial que encuentres que funcione específicamente con látex. Un buen consejo es mezclar la pintura con una cantidad muy pequeña de Pros Aide, un adhesivo especial utilizado por los maquilladores de efectos especiales. Dependiendo de dónde vivas, probablemente puedas encontrarlo en cualquier tienda que venda estos productos o en Procede.com. ProsAid ayuda a diluir la pintura y permite que se estire sobre cualquier curvatura o protuberancia en el movimiento del títere mientras lo animas. Asegúrate de usar una cantidad muy pequeña si usas demasiado. Tu títere, toda la estructura del títere cubierta a la mitad con látex. Tu títere será pegajoso y áspero al tacto y recogerá la suciedad de tus dedos con bastante facilidad. Para un acabado mate más suave en tu títere y para reducir cualquier pegajosidad o apariencia brillante, puedes aplicar una capa de talco para bebés o maicena a la piel con pincel o mezclándola con el látex mientras se seca. En general, ten cuidado y diviértete, las posibilidades son infinitas. De hecho, volviendo a lo que dije antes sobre los brazos y las manos de arcilla, si quieres usar arcilla para la piel de tu títere, puedes cubrir primero la estructura de alambre con látex acumulado y luego aplicar una capa fina de arcilla sobre ella una vez que se seque. El látex acumulado proporciona una forma sólida sobre el alambre, incluso sobre los dedos,
y puede aliviar parte del remodelado necesario cuando se usa arcilla sólida. Anatomía de las marionetas. En esta sección del libro me complace presentarles un vistazo entre bastidores de algunas marionetas creadas por Brown en Kiffin y Melanie Bacon para un cortometraje estudiantil dirigido por Lucas Waring en la Universidad de Arte y Diseño. eh, en la Universidad de Arte y Diseño Emily Carr en Vancouver. Lucas tomó mi curso de animación stop motion en Van Arts hace varios años y más recientemente dirigió su propio cortometraje stop motion en Emily Carr llamado Ava, que trataba sobre la relación entre una niña llamada Ava y su amigo monstruo Charlie. Estos personajes fueron diseñados por Patrick O'Keefe, esculpidos por Lucas y encargados a Browning y Melanie para su fabricación, con la ayuda de Ian Douglas en el mecanizado de las armaduras. Ciertos elementos de su construcción en relación con el moldeo de silicona y la fundición de plástico se detallarán más adelante, pero, pero por ahora aquí les presento un vistazo a cómo se realizó la fabricación en general, la fabricación general. Salvo que se indique lo contrario, todas las fotos de esta sección son cortesía de Brown Kiffin y Melanie Bacon. Ambas marionetas fueron construidas con armazones de rótula metálica, que son el tipo de armazón más resistente para la animación stop motion y proporcionan una gran precisión y control sobre la animación. Este tipo de armazones era ciertamente necesario considerando que Charlie medía aproximadamente 40 centímetros de alto, junto a Ava de 23 centímetros, y el alambre definitivamente no habría soportado su volumen y peso. El armazón de Charlie, figura 3, también estaba equipado con bloques de pecho y cintura fundidos en plástico. Estos bloques fueron diseñados para crear más palanca con su eventual volumen, reducir su peso y darle a su piel algo a lo que agarrarse. Los bloques estaban atornillados al armazón con largas varillas roscadas unidas a a las placas de aluminio del pecho y la cintura, que tenían agujeros adicionales perforados como un queso suizo para reducir aún más el peso del títere, el peso de la marioneta. Ah, Marionetas para Ava, una película de Lucas Waring. Armazones de rótula para Ava y Charlie. Wow. Los armazones de rótula constan de muchos tipos diferentes de articulaciones que se pueden crear. Las articulaciones suelen girar alrededor de una placa sándwich. La placa consta de dos placas metálicas largas y ovaladas con agujeros perforados que se ajustan perfectamente a un rondamiento de bolas, pero son lo suficientemente sueltas como para moverse en incrementos. La placa sándwich también puede ser una articulación en forma de U que tiene aproximadamente la mitad del tamaño y la forma de una articulación completa. El rodamiento de bola sirve como articulación y tiene un agujero perforado en el que se inserta una varilla metálica para la extremidad y se suelda con un soplete. Es posible comprar varillas roscadas y rodamientos de bolas que ya vienen perforados y roscados para este propósito. Armazón para Charlie el monstruo. Al diseñar articulaciones como estas, es importante pensar con anticipación en la animación y el movimiento reales que se requieren. Es importante pensar con anticipación en la animación y el movimiento reales que se requieren en términos de qué articulaciones necesitan moverse hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, cualquier rango de movimiento diagonal. Las articulaciones esféricas generalmente proporcionan un gran rango de movimiento circular en comparación con las articulaciones de bisagra, que generalmente solo tienen movimiento lateral hacia arriba y hacia abajo, como una rodilla o un codo.
En el detalle de primer plano del torso de Charlie hay tres articulaciones en forma de U para cada hombro y una central para el cuello. Estas articulaciones son el equivalente anatómico de la clavícula y el punto donde el cuello se une a la columna vertebral. El rango de movimiento para estas articulaciones esféricas es principalmente izquierda-derecha o arriba-abajo, lo que permite inclinaciones de la cabeza y encogimientos de hombros. La ubicación de las placas en relación con la bahía permite un pequeño movimiento hacia adelante o atrás. Sin embargo, las articulaciones del otro extremo de la varilla ofrecen mayor libertad de movimiento, lo que proporciona movilidad adicional para el cuello y los hombros. Los mismos principios de movimiento se aplican a las articulaciones de las piernas, según cómo deberían moverse. Cuando se especifican los parámetros de movimiento en términos de la libertad necesaria para la animación, estos parámetros se pueden aplicar directamente a la construcción de la armadura. Cuanto más se conozca la anatomía humana real y cómo se mueven las articulaciones reales, mejor podrá la armadura imitar este movimiento para la animación. Si tienes alguna experiencia en el rigging de modelos 3D por computadora, es posible que encuentres algunas similitudes con las restricciones de movimiento necesarias, pero la mayor diferencia radica en trabajar con materiales físicos reales. Detalle en primer plano de la armadura del pecho de Charlie. Detalle en primer plano de la armadura de los pies de Charlie. Mm. Las armaduras de ambas marionetas están cubiertas de espuma talladas para proporcionar la mayor parte de sus cuerpos. Primero se pegan con aerosol dos bloques de espuma entre sí alrededor de la parte delantera y la trasera de la armadura. Las armaduras de Ava y Charlie colocadas sobre bloques de espuma. Dos bloques de espuma pegados sobre la armadura en la parte delantera y trasera. El exceso de espuma simplemente se talla y se recorta hasta que la espuma adquiera la forma deseada. Se tallan piezas grandes para empezar y luego se recortan piezas más pequeñas con tijeras. Para Charlie se aplica el mismo método a sus brazos. Además de su cuerpo de espuma, sus manos están moldeadas en silicona y su cabeza en plástico. Se explorarán más detalles sobre estas técnicas más adelante en este capítulo. La capa exterior de Charlie se recubre con tela cortando patrones de acuerdo con su forma y cosiéndolos. Para el patrón de rayas de su piel se utiliza cinta adhesiva. Cinta adhesiva, bueno. El cuerpo de espuma esculpido de Ava a la izquierda y Charlie en proceso a la derecha. Continuando esculpiendo y cortando la espuma para los brazos de Charlie. Charlie siendo cubierto por tela. Cinta adhesiva se aplica a su cuerpo con un patrón diseñado específicamente y las partes expuestas se pintan ligeramente con aerógrafo con pintura blanca. Cuando se retira la cinta, el color más oscuro original de la tela permanece en estas áreas para crear rayas. Con todos estos pasos completados, el cuerpo de Charlie está esencialmente completo. Para rematarlo, se le añaden piezas de repuesto para los movimientos de sincronización de ojos y labios que están hechas de Sculpey. Sus ojos están recubiertos con vaselina en la parte posterior para que se adhieran a sus globos oculares blancos lisos y sus labios están unidos a su cabeza con cinta adhesiva de doble cara, creando formas para las rayas de Charlie con cinta adhesiva. Retira la cinta después de aerografiar la tela. Ojos y bocas de repuesto para Charlie. Las manos de Ava están construidas con alambre de aluminio para que se ajusten a la forma debajo de los guantes de tela. Su cabeza está recubierta con imprimación y sus ojos, así como los de Charlie, están enmascarados por separado del resto de su rostro y colocados con acrílico brillante Crystal Clear para darles brillo y acabado suave. A continuación, sus ojos están enmascarados y el resto de su rostro expuesto
para poder aerografiarlo con un tono de piel. Pintura adicional y cabello de muñeca completan los detalles necesarios en su cabeza. Mano de alambre para habas superpuesta al diagrama de diseño de personaje. Mano de alambre dentro de una mano real para comparar a escala. Enmascarando la cabeza y exponiendo los ojos para la pintura. Comenzando a enmascarar los ojos para poder pintar el resto de la cabeza. La cabeza después de ser aerografiada. La cabeza con cabello y detalles pintados añadidos. Los pasos finales consisten en coser pequeñas prendas de tela sobre su cuerpo y moldear botas de silicona para que se ajusten a sus pies. También tiene una pequeña mochila de lona con un pequeño remache que sujeta un rollo de goma eva. Sus pupilas y bocas de repuesto que se pueden colocar y mover y quitar de la cabeza de plástico con vaselina completan sus expresiones faciales y está lista para la animación. Coser la ropa sobre la estructura. Se añade ropa y botas adicionales. La pequeña mochila de Ava. Marioneta de Ava terminada con piezas para los ojos y bocas de repuesto. Charlie y Ava juntos en una escena de la película. Ok.